Muy buenas tardes, jóvenes, señoritas, bienvenidos a una clase más de nuestro curso Técnicas de Comunicación Escrita. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el periodismo. Muchas veces ustedes dirán, el periodismo es la actividad que realizan los periodistas para informar, dar noticias, hablarnos de diferentes temas, políticas, culturales, etc. Exactamente, el periodismo es una actividad cuyo objetivo es informar a los ciudadanos. Quienes ejercen esta actividad es un periodista, el cual puede ejercer su profesión en varios medios de comunicación, prensa escrita, radio y televisión. Hablar nosotros de prensa escrita, hablamos de los medios de comunicación como son periódicos, revistas, más que todos los periódicos, los diarios, que tenemos diarios que salen semanal, otros que salen mensual, otros que salen quincenal, dependiendo el objetivo que tenga cada uno de estos medios de comunicación. ¿Ya? Dentro de los diarios, cuando hablamos de los diarios, encontramos diarios formales que utilizan un lenguaje formal, otros que son los famosos diarios chichas, y radio, igual encontramos radio exclusivamente para noticias, por ejemplo RPP, Radio Victoria. Y bueno, en televisión también, programas de televisión donde se dan noticias serias, ¿no? Con toda la creatividad. Pero bueno, siempre hay programas hoy en día que están pues con la corrupción, entonces hay noticias que son verdaderas, noticias que están arregladas, más que todo en el ámbito político. ¿Cuáles son las características del estilo periodístico? La claridad, la concisión, verosimilitud, ambigüedad, densidad, etc. Primero, cuando hablamos de claridad, nosotros tenemos que ver que tiene que estar todos los textos periodísticos que se da, en este caso los diarios, sin faltas ortográficas. Deben de escribir con palabras claras y entendibles, donde el lector, en este caso el receptor, pueda entender el mensaje de la información. Cuando se da una información, una noticia, deben de utilizar un lenguaje claro y sencillo. No voy a poner palabras rebuscadas que de repente para mí va a ser difícil de entender lo que me quiera dar a decir esa noticia. Ahora, recordemos que se debe escribir claro porque estos profesionales de comunicación escriben para todo el mundo, sobre todo hoy que utilizan los medios de comunicación digitales. Hay personas, hay programas, incluso los periódicos, los diarios, ya no salen solamente de manera impresa, sino también salen en sus portadas de manera digital, donde ya puede un lector digitalmente recibir su diario todos los días. Y bueno, tiene que tener una buena ortografía, palabras claves, donde todo esté claro, sencillo y con un lenguaje apropiado. Recordemos que estos profesionales escriben para todo el mundo, no solamente lo escriben para un lugar o solamente para ellos. Recordemos además que escribir con faltas ortográficas en un medio de comunicación es una falta de respeto hacia el lector. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo una fecha leyendo un periódico de un accidente y cuando yo me pongo pues a leer, decía pues en el periódico, en vez de poner la persona vestía, es decir, vestía de prendas de vestir, decía bestia con B grande, o sea, con la B, bestia, en vez de poner la V, ¿no? Vestía. Entonces, era una falta de ortográfica muy grande porque ya cambiaba de total forma el contexto de la palabra, del mensaje. En vez de decir que la persona vestía cierta ropa, decía la persona bestia. Entonces, al decir esa palabra cambia de contexto todo lo que quiere decir. Entonces, yo pues contándoles una anécdota, ¿no? Leyendo, vi eso, esa falta de ortografía. En ese entonces yo todavía era pequeña
Y le pregunté pues a mi abuelito, ¿no? Siempre yo me acuerdo, le digo, papi, ¿por qué acá han escrito con B grande si es con B chiquita? O así se escribe, le decía, pues yo todavía estaba ahí. Y me dice, no te preocupes, hijita, bestia es el que escribe, el que no sabe escribir, me dijo, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar cuántas faltas ortográficas podemos cometer, por más pequeñas o simples que sean, hay personas que van a entender mal el mensaje o simplemente que esas palabras mal escritas cambian todo el contexto de una palabra, ¿no? Es decir, como les dije de esa palabra, ¿no? Ya cambia totalmente el significado de lo que quiere dar a entender ese mensaje. Entonces, es muy importante mejorar las faltas ortográficas. Tiene que ser de manera clara. Y siempre yo les repito, y no me cansaré de repetirles, que tienen que hacer los trabajos sin faltas ortográficas, las mayúsculas donde corresponde, minúsculas donde corresponde, los puntos, comas, tildes. Una palabra sin tilde, no va a decir que está bien escrita, una palabra sin tilde está mal escrita, porque ya también cambia el contexto de la palabra. Ahora, la concisión. La concisión es decir que tienen que ser palabras precisas, las palabras justas, no tiene que ir con tanto rodeo para dar a entender un mensaje, sino palabras exactas, palabras concisas, palabras adecuadas en el momento de redactar, en este caso, la noticia, el evento, lo que se quiera dar a conocer. Recordemos que los medios de comunicación y el periodismo, más que todo, es informar de lo que está sucediendo en la actualidad o en este contexto. ¿Ya? Ahora, palabras justas, palabras exactas. Concisión. Verosimilitud es transmitir la información de manera creíble, de manera veraz. Por muy increíble que este sea, tiene que transmitir la información de manera creíble. Tú, cuando escuchas la noticia, te la tienes que creer, pues, o sea, tiene que convencer al lector de lo que está dando a conocer. En una noticia, tiene que ser de manera creíble. Yo no voy a venir y voy a decir, pues, ¿saben qué? Han aterrizado los extraterrestres acá en la Tierra. Eso nadie lo va a creer. Entonces, yo tengo que dar noticias que realmente sean creíbles, que sean reales, de acuerdo a las noticias o el tipo de noticia o de información que esté brindando en este momento al lector. Tiene que ser creíble este hecho. Ahora, evitar la ambigüedad. Ambigüedad, en este caso, cuando uno da cierta información, no voy a dar pues noticias, o en los periódicos sobre todo, ¿no? Bueno, tanto en radio y televisión también, no voy a dar noticias pasadas, ya que son muy ambiguas. Yo no les voy a venir a hablar ahora de repente a ustedes de una noticia y les voy a decir, ¿sabes qué? Recordemos, a ver, una noticia pasada, a ver, sobre el terremoto del 2007, que fue en Ica, ¿no? Yo no les voy a venir a hablar de esa noticia que fue muy antigua. Yo no voy a hablar eso el día de hoy en una noticia, porque esa es pasada. Entonces hay que evitar hablar sobre las noticias pasadas. Esa noticia ya fue hace mucho tiempo, ya tuvo su momento, ya se habló en su momento, pero ya no. Ahora tengo que utilizar noticias recientes. ¿De qué tengo que hablar ahora? De lo que esté pasando en la actualidad, de acuerdo al contenido o tipo de información que yo quiero dar. Si quiero dar noticias acerca de los terremotos, temblores, hablaré pues de los últimos movimientos telúricos que ha habido últimamente, ¿no? En estos lugares, bueno, en nuestra región, los que hemos sentido, ¿no? Ciertos movimientos telúricos. Hablaré de eso. Ahora de repente hablaré de otro tema más actual, más reciente, de lo que son las elecciones, los debates, los candidatos, si es que es un tema político. Ahora si quiero hablar de un tema de repente cultural, hablaré de la nueva tecnología, las nuevas tendencias, sobre las herramientas tecnológicas, etcétera. Entonces, tengo que evitar la ambigüedad, evitar hablar de hechos pasados. Y bueno, la densidad se trata de un estilo activo que narra hechos. ¿Con qué densidad o con qué forma escribes el texto para llegar al lector?
Ese es el estilo que tú le vas a dar para narrar a los hechos. Y sencillez. Nunca utilices un lenguaje vulgar. Sobre todo si trabajamos en medios de comunicación o hablamos sobre de unos periódicos formales, utilizar un lenguaje claro, sencillo, educado. No voy a utilizar un lenguaje vulgar. Como hay diarios, sí, hay diarios chichas o diarios que utilizan esas palabras, digamos, muy vulgares, ¿no? Chancón se cayó de tal lugar, ¿no? Cuando ponen, en vez de decir una persona estudiosa, joven estudiante, la palabra, ¿no? Chancón. Utilizan jergas, utilizan palabras que fuera de contexto, digámoslo así, un tanto vulgar, que eso hace pues de que no sea un diario serio. Entonces, sobre todo en los diarios serios, como el diario El Peruano, que es un diario serio de comercio, entonces esos diarios tienen que utilizar un lenguaje claro sin ser vulgar. Naturalidad. En el momento de redactar un texto, una información, una noticia, de dar a conocer algo, siempre hay que darla de manera natural, nunca exagerando los hechos ni maquillando la situación de las cosas, ¿no? Cuando se va a dar, en este caso, informar la actividad o lo que esté pasando, entonces siempre tiene que ser de manera natural para que el lector pueda entenderlo mejor, para que el lector en el momento que está leyendo el texto, la noticia, ya vaya imaginando cómo fueron los hechos. Entonces tiene que ser natural. Y la conexión, cumpliendo unas normas gramaticales. Siempre, jóvenes, las normas gramaticales. Cuándo va un punto, cuándo va una coma, las normas, ¿no? Por ejemplo, entonces, los conectores, ¿no? Entonces, ¿por qué? Así, por consecuente. Esas palabras, tener un orden. Yo no voy a decir una noticia de un evento cultural, ¿no? Ya supongamos, un evento cultural en tal lugar, en el lugar X. Y voy a decir, todos quedaron contentos con esa reunión, finalmente todos fueron felices. Y voy a empezar después en el segundo párrafo. El día tal se realizó una reunión por motivo de celebración del lugar tal, etcétera, etcétera. Y después voy a poner, recordando nuevamente que todos terminaron, bailaron, cantaron, gozaron y todo lo demás. Entonces, no, tiene que haber una conexión. Primero se empieza con el inicio, la presentación, luego el desenlace de los hechos y finalmente se cierra o se concluye lo que se está escribiendo. Tiene que haber unas normas gramaticales que se tienen que ir respetando. Y bueno, el interés humano. Cuando se va a escribir un texto, un periódico, una revista, tenemos que captar ¿qué? La atención de nuestros lectores. Si nosotros llamamos la atención de nuestros lectores están contentos, se identifican con lo que estamos leyendo y captamos esa atención, que lo leen con tantas ganas, con tanto esmero, ya sea de manera física o virtual. Ese es un interés humano y eso va a hacer de que también aumente la demanda del consumo de estos medios periodísticos, ¿no? En este caso de los periódicos, revistas o tal vez del consumo, ¿no? De informarse más. Y variedad. Como les digo, hay varios aspectos, ya sean formales en los contenidos, diferentes variedades de información. Podemos informar de hechos culturales, de hechos de la farándula, que es ahora todo el mundo informa de la farándula, ¿no? Más que todos los periódicos faranduleros, las revistas Ojo, Popular, Trome, la verdad que no sé cuántos hay. Y en lo que es los formales, pues correo, ver también lo que es comercio, diario El Peruano. Entonces, el estilo periodístico que tiene cada una de las revistas es muy importante, cada uno de los periódicos, de los diarios, es muy importante y es lo que va a diferenciar uno de otro, ¿no? Ahora, cuando se habla de estilo periodístico, hay que tener en cuenta el decálogo, ya que se dirige a un público amplio y heterogéneo. Además, es una cuestión de tradición. Todo se traduce a un par de normas a seguir en el momento de presentar una información.
Por ejemplo, si yo voy a trabajar con un periódico, tengo que tomar en cuenta los estilos periodísticos que tiene esa revista o ese periódico y sobre todo saber a qué público me voy a dirigir. Por ejemplo, el Popular se dirige a un público, no tanto formal, sino un público que le gusta más de farándula, de esas cosas, ¿no? El ámbito artístico, porque son pocas las noticias que trae, así normalmente trae de farándulas, ¿no? Ahora, dependiendo al público objetivo, y recordemos que nuestro público, pues, tenemos de diferentes edades, con diferentes formas de pensar. Todos nuestros lectores no piensan igual, cada uno piensa diferente y tenemos que llegar a algo o a darles una idea a todos sobre el periodismo que se está realizando, ¿no? Que todos tengan una idea clara de lo que se quiere dar de esa información y siempre con un lenguaje sencillo. Como les digo, hay variedad de estilos, hay otras personas que les gusta, más que todos los jóvenes, algunos que les gusta leer bastante lo que son esos diarios que contienen bastantes jergas o palomilladas. Entonces también hay un tipo de periódicos o de diarios exclusivamente para ese público. Entonces, siempre ver a cuál va a ser tu público objetivo y qué tipo de información quieres dar. ¿Ya? Ahora, en cuanto a los estilos periodísticos, tenemos que los periodistas no pueden escribir según lo que crean por conveniente, sino que deben de hacerlo de acuerdo al género en los que se está escribiendo. Géneros informativos. Es la noticia, ¿no? Es donde tú empiezas a informar todo lo que ha pasado. El día de ayer a las 3 de la tarde pasó este hecho en tal lugar, estando presentes tales personas. Empiezas a informar una noticia, un evento, lo que tú quieras informar, un hecho, lo vas a dar de este estilo informativo, dando la información que tú ya tienes. Ahora, en un género interpretativo es cuando tú dices, ¿no? Por ejemplo, según el discurso del candidato X o candidata, ¿no? Lo que fuese el candidato X, que mencionó en el párrafo tal, según esto, nosotros, según la interpretación, o hemos entendido o concluimos que, de acuerdo a lo que ellos están interpretando, este es un género interpretativo y que tú lo das como una crónica o un reportaje. Este es un estilo informativo, pero digámoslo, estás informando, pero ya dando tus opiniones, tus conclusiones, lo que tú piensas, de acuerdo a eso, ya un poco más ameno, porque ya le pones un poquito más de creatividad para poder dar o informar la noticia. ¿Ya? Ahora, en los géneros de opinión es el artículo y el editorial, esto es libre. Hay una columna siempre en los diarios que va a la columna editorial, donde ahí se empieza a poner la noticia o lo que vas a dar a compartir y tú ya escribes. Eso es de manera libre, es un estilo libre que utilizan los periodistas para dar a conocer algo o algún tema o quieren opinar sobre algún tema en ese momento, ¿ya? Entonces, jóvenes, siempre hay que tomar en cuenta estos estilos en el cual se está dando una noticia o se está redactando un texto. Entonces, tiene que ser qué estilo periodístico voy a utilizar, cuál es el estilo que yo prefiero y también ver, ¿no? Todo esto, todas las características que tiene el periodismo. Entonces, no es decir, yo compro un diario solamente formal porque este me gusta más, hay diferentes estilos, recordemos que también hay un público objetivo para cada tipo de diarios, entonces es de libre elección. A unos les gustará leer diarios formales, a otros les gustará leer diarios faranduleros, a otros les gustará leer periódicos chichas de diferentes cosas. Hay otros diarios que son exclusivamente medicinales, ¿no? Que les gusta leer sobre medicina natural y todas esas cosas, entonces es de libre elección del lector. La idea del periodismo siempre va a ser informar al ciudadano, informar que lo que está pasando en la actualidad, por el medio que lo haga. Si tú utilizas una revista, esa revista también te está informando de algo, de un evento, de un hecho, de cualquier cosa te está informando. Las revistas generalmente son semanales. Los periódicos o la prensa escrita generalmente es de manera diaria. Por eso dicen diario, el diario correo, porque eso es
algo que vas a comprarlo todos los días, diariamente, no vas a comprar un día sí, bueno, puedes comprarlo un día sí, un día no, pero sí la versión es televisión, todos los días trabajo. Tuve la oportunidad de ir a, a un editorial, bueno, donde estaban ahí del grupo La República, ¿sí? El grupo La República, en Arequipa, pues fui hace mucho tiempo y ahí pues pudimos ver desde que redactan la noticia, viene primero un joven, los periodistas están trabajando en todo momento, están afuera, en campo, están recogiendo información y lo van actualizando, hacen una primera actualización, una primera parte, el periodista no es que solo un periodista lo arma todo el periódico, cada quien tiene su parte, uno se encarga de editorial, otro se encarga de amenidades, el otro se encarga de las noticias de actualidad, etcétera, etcétera. Entonces, es un grupo muy grande el que trabaja en esa parte de periodismo. Son varias personas que están dentro de la oficina redactando las partes. Y hay otro que se encarga de juntarlos, de juntar y armar pues ya el periódico, ¿no? Recibe la información de tal, llega, lo coloca, lo arma y bueno, ya tienen un primer borrador. Ese primer borrador tienen horarios y una vez que va llegando, digamos, hasta las 7 de la noche, la última noticia que llegaba tenía que ser al cierre de edición a las 10 de la noche. 10 de la noche llegaban los últimos reporteros con toda la noticia y empezaban a incluir pues en los periódicos todo. Ya terminaba la noticia a esa hora, a las 10 de la noche. Ya cerraban edición, ya estaba listo y mandaban a imprimir. Mandaban a imprimir, pero profesora, ¿todos se quedan hasta esa hora? No, no todos, porque por ejemplo los que son de farándula, los que son de amenidades, los que tenían que hacer los jupiletes, los horóscopos, pues esas cositas, ellos sí se quedaban menos tiempo porque ya era algo repetitivo, que ya incluso ya mandaban a sacar la impresión de esas hojas. Pero los que netamente eran noticias, pues cerraban a las 10 de la noche la edición y tenían que hacer pues todo y luego mandaban a impresión. Para la impresión, pues no tampoco no era en ese momento todo sale como una impresora, todo junto, ¿no? Mandaban primero las placas, las bases, como dicen las plantillas, y las mandaban y de una vez que esas plantillas estaban bien, salían bien, mandaban ya todo en conjunto para que salga. Primero salía un color, luego el otro color, o sea, pasaba todo un proceso de impresión también, era el que utilizaban dentro de la imprenta. Y fue una experiencia muy, muy bonita en realidad ir a ver cómo trabajaban en lo que es el periodismo y sobre todo la responsabilidad que tenían los reporteros, las personas que salían a campo a cubrir las noticias, que llegaban, la coordinación que tenían para editar la noticia en el momento preciso, tenían que editarlo, saber utilizar el lenguaje apropiado y bueno, si es que una plantilla salía mal, si es que había algo que estaba mal, lo que hacían era sacarla a la plantilla y volver a hacer la reestructuración y hasta que terminen de imprimir más o menos 1 o 2 de la mañana y ya estaban saliendo también los primeros periódicos que ya estaban siendo repartidos pues a nivel pues nacional, ¿no? Entonces ya tenías, nos dijo el encargado nos comentó y todo ese trabajo es un trabajo de verdad digno de admiración porque como dice, la noticia no se duerme, la noticia no se descansa, ya había que cubrir todos los medios, incluso a qué horas llegaban los periódicos antes, a qué horas tenías ya un periódico en un puesto. Ya en los puestos de periódico ya estaban a las 5 o 6 de la mañana ya con sus periódicos, 5 de la mañana, 4 5 de la mañana ya todos tenían sus periódicos, a los lugares más alejados, para ellos, los lugares más alejados a veces cerraban la edición un poco más temprano para poder enviar, y o si no, ya tenían sus corredores o las personas encargadas que venían a esa hora, 12 1 de la mañana, para hacer la repartición a todos los lugares donde tenía que llegar esos periódicos. ¿Ya? Tenían que mandar, por ejemplo, Matarani, Moliendo, Carabelí, a Cari Pedregal, Cayoma, todos los lugares, no es como decir fácil, ya está la noticia y tú lo imprimes ahí, no, eso es un trabajo en equipo de verdad muy, muy grande y de verdad hay que valorar el trabajo que tienen los medios de comunicación, sobre todo la prensa escrita que da noticias diarias, aunque muchos digan, la noticia en la prensa escrita llega pues 2 días después de lo que ha pasado.
pero tengan en cuenta también que ellos recogen la información, tienen un tiempo de cierre de edición para recoger la noticia y a veces ocurre pues hechos en ese transcurso de tiempo que ya lo tienen que sacar para el día siguiente, ¿no? Entonces, es así como trabaja el periodismo. Bien, jóvenes, cualquier duda o consulta me avisan, me hacen saber. Muchas gracias.